La palabra dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. A ver, leamos ese versículo 28 nuevamente, fuerte y claro. 1, 2, 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Una vez más. 1, 2, 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, vamos a orar una vez más y vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo para que esta palabra pueda ser bien expuesta por mí y pueda ser bien recibida por ustedes. Amén. Padre, yo vengo ante ti y pido auxilio, Señor, para poder exponer, Señor, de una manera clara y correcta este pasaje de las Escrituras. Señor, siempre nos faltará el tiempo y nos faltará habilidad y entendimiento para comprender la profundidad y la delicia de tu palabra. Pero creo, Señor, que lo que podamos explicar ahorita en esta hora va a ser suficiente para que los que no entienden acerca de qué es la gracia, Señor, lo comprendan. Y también para que comprendan la necesidad inminente que tienen de Jesucristo, nuestro Salvador. Me pongo en tus manos y pido que el corazón de cada persona que está aquí esté atento a la enseñanza de tu Escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos venido hablando acerca de la gracia. Terminamos más de mes y medio de hablar de la ley de Dios, la ley santa de Dios, la ley moral de Dios. Creo que eso tuvo que quedar muy claro en el corazón de cada uno de nosotros y en la mente de cada uno de nosotros. Y yo quiero seguir hablando de la gracia. Vamos a dedicarle lo que queda de este año a hablar de la gracia porque es un tema maravilloso. Cuando hablo de gracia, de antemano, por cualquier duda que pueda haber, no me estoy refiriendo a la gracia que la gente llama habitualmente a la atractiva de una persona, a la atrayente de una persona. Aquella persona que tiene buena presencia se le dice que es una persona que tiene gracia, que es agraciada. Eso es una habilidad humana o una virtud humana que nada tiene que ver con la enseñanza que estamos dando en este día y estamos dando en esta serie y estamos dando enseñando a través de la palabra. Estamos hablando de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios para con los pecadores. Cuando a alguien se le pregunta acerca de qué es la gracia, por lo regular responderá eso, ¿no? Es el favor inmerecido de Dios para con los pecadores, y esa respuesta, esa definición es correcta, pero es insuficiente, porque no nos alcanza a entregar, a dar la dimensión de lo que significa la gracia de Dios para con nosotros. Hermanos amados, no hay un lugar donde la luz brille más que en medio de las tinieblas. En un cuarto oscuro, completamente oscuro, aún la luz de un fósforo es valiosa, es estimada, es amada, es necesaria. Cuando nosotros comprendemos la ley de Dios y cómo ésta nos condena, y
cuando comprendemos que como seres humanos no somos buenos sino malos en esencia, somos personas malas que ocasionalmente hacen cosas buenas relativas delante de los hombres, relativas delante de Dios, podemos comprender la necesidad que nosotros tenemos de que el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos extienda su mano para salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos ni pretender en lo más mínimo que por cosa alguna que nosotros hagamos o dejemos de hacer merezcamos el más mínimo favor de Dios. Es algo claro y que yo quiero probárselo a través de la palabra. Escuche, yo no estoy hablando de lo que yo opino, de lo que yo creo, de lo que una iglesia dice, de lo que una confesión de fe dice. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que la Escritura, la palabra de Dios, enseña. Lo que dice acerca de usted. Lo que Dios piensa acerca de usted. Miren, nosotros, todos los seres humanos somos mucho del qué dirán. La gente dice, a mí no me importa el qué dirán, y eso es mentira, sí les importa. O si no se sienten las personas más miserables y otros no los miran, no los determinan. Dependemos mucho de lo que otros nos digan. Y eso a veces es malo, y realmente es malo. Solamente nos debería importar a los cristianos qué digan los demás si nosotros estamos dando un mal testimonio. Eso sí nos debería importar. Pero por el resto no debería importarnos nada más, porque nos importa lo que Dios piensa de nosotros. Y tal vez tú estás llegando acá y piensas que Dios piensa que tú eres bueno, que tú eres una persona linda pero extraviada, que necesita un poco de guianza. La Biblia hoy acá te va a enseñar y te va a demoler esas ideas y te va a enseñar de principio a fin que tú eres una persona lo más mala, lo más alejada de Dios. Te bastas de tu propia justicia, de tus propios argumentos, de tus propias excusas para creer que Dios de alguna manera merece, o tú mereces más bien, algún favor, alguna bendición de parte de Dios. Queremos explicar eso, queremos que usted lo entienda. Para las personas que nos visitan va a ser crucial porque este es el mensaje de la salvación. Tenemos que entender esas cosas los cristianos. Tenemos que insistir e insistir porque es que si algo en las iglesias evangélicas hoy se ha olvidado es realmente el mensaje de la gracia. Se habla de gracia para aquí, gracia para allá, se canta acerca de la gracia y no entienden que es la gracia, están ciegos. Nosotros como iglesia bíblica tenemos que tener un mensaje claro en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y es que todo lo que somos, todo lo que tenemos y toda la herencia que tendremos en Cristo es exclusivamente, meramente, absolutamente por gracia, por favor inmerecido. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? Yo quiero leer algunas definiciones que encontré. Número 1, es el favor. Cuando hablamos del favor estamos hablando de la bendición y de la aprobación divina que le otorga a pecadores rebeldes que por su maldad solo merecen la ira de Dios. ¿Qué merece usted de acuerdo a la Biblia? Usted merece paz, tranquilidad, eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que lo que usted merece como pecador es la ira de Dios sobre su vida. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Pero usted diga, oiga, pero yo fui a iglesia y nunca me enseñaron eso, porque no te estaban enseñando la Biblia. Número 2, otra definición dice, es la bondad de Dios obrando soberana y poderosamente en la vida de pecadores indignos. Es decir, su santa influencia sobre ellos. Me gusta esta definición porque no habla solamente de algo que Dios dé, sino algo que Dios hace en el corazón de nosotros. Lo llama influencia divina. La gracia no es solamente que Dios te brinde alguna bendición, sino que Dios transforma tu corazón y te hace una nueva criatura. Esa es la gracia de Dios. Dice que lo obra soberana y poderosamente. Soberana quiere decir de acuerdo a lo que Él quiere y solo de acuerdo a lo que Él quiere, y poderosamente es que para Él no hay ningún impedimento en salvar al peor de todos los pecadores. Él no tiene ningún problema, ni nada le obstaculiza entre Él, no hay ningún obstáculo entre Dios y sus propósitos. No existe ninguno, el más mínimo. Porque Dios es todopoderoso. Un gran hombre de Dios que se llamó A.W. Tozer dice, es la buena voluntad de Dios que le inclina a otorgarle beneficios a quienes no lo merecen. Y me gusta esto, porque nos recuerda que nosotros no merecemos de Dios nada. La verdad sí merecemos de Dios algo, y es el castigo, su ira, porque somos pecadores. Les recuerdo a todos que pecar es desobedecer la ley de Dios. Les recuerdo que pecar es desobedecer a Dios. No está de acuerdo a lo que su opinión diga. No está de acuerdo a lo que la sociedad le diga. Si la sociedad hoy dice que es perfectamente normal que una niña tenga 3 novios y se acueste con ellos, o que tenga un novio y se acueste con ellos, la palabra de Dios dice que es bendito el lecho sin mancilla y que a los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. Y cuando tú haces eso, estás desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Si tú estás haciendo relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o no es tu esposa, estás pecando. Y estás pecando contra Dios. No importa si la sociedad te dice otra cosa. Te digo algo, la televisión, la radio y todos esos medios, tú no lo interesas, tú no les importas a ellos. Tú simplemente eres un objeto que sirve para que les compres cosas a ellos.
No importa qué te digan las demás personas, porque los demás son tan pecadores como tú. Dos habitantes de la calle no se pueden preguntar el uno al otro a qué huelen, porque ambos huelen feo. Ellos ni siquiera saben a qué huelen. ¿Sí me hago entender, hermanos? Disculpen estas ilustraciones tan castizas, no sé cómo llamarlas. Berkhoff dice lo siguiente: es la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre. Miren a dónde apunta la gracia, no a dar cosas. ¿Qué quiere la gente hoy? Quiere bendiciones. ¿Por qué vienen a la iglesia? Ay, yo quiero que me vaya bien, que Dios me dé un buen trabajito. Yo quiero que yo me sienta bien, que mi familia funcione. No es eso lo que Dios tiene que otorgarte. Dios tiene que otorgarte un nuevo corazón. La gente por lo regular va a consejería a uno como pastor buscando la respuesta para cambiar a otros. Y siempre uno tiene que apuntar a ese que el primero que tiene que ser transformado es uno mismo. La gracia primero la necesitamos nosotros, ante todo, porque vuelvo y les recuerdo, somos pecadores. Es la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada por medio del Espíritu Santo. Gracia no es solo algo que Dios da, les dije, sino algo que Dios hace en el corazón del pecador. Hoy las personas creen que llegan a una iglesia, repiten una oración y estamos haciendo cristianos en serie, ¿no? Hace 100 años, un hombre que se llamó Henry Ford, o 120 años, revolucionó la industria. ¿Saben que antes para hacer un reloj, o para hacer un carro, digámoslo así, se demoraban un mes completo para hacer uno solo, porque era un trabajo artesanal? Entonces le entregaban a un artesano los materiales, y él solito empezaba a hacer las cosas. Se demoraba, quedaban bien, quedaban lindas, quedaban de buena calidad, pero eran demoradas. Hace 120 años un señor que se llamaba Henry Ford se inventó una cosa que se llama la producción en línea. ¿Qué es la producción en línea? Este tipo se le iluminó el bombillo y dijo, en vez de poner a un solo artesano a hacer estas cosas, pues contratamos varios obreros. Unos hacen las llantas, otros hacen las puertas, otros hacen el motor, y lo que hacemos es coger todas las partes y ensamblarlas, y tenemos un carro en 2 días. Y esa mentalidad se ha traído a veces a las iglesias. Y la gente piensa que a los cristianos que podemos hacer cristianos en línea, porque usted simplemente venga y escucha un mensaje y se conmueva con él, usted ya puede aceptar, entre comillas, a Cristo, porque sí es cierto que es un asunto de solo fe, yo quiero aclarar eso, ¿sí? No es algo que sea un proceso, Dios salva y punto, a través de la fe en Jesucristo. Pero no es una gracia barata que lo va a llevar usted simplemente a decir que tiene gracia cuando usted vive de cualquier manera, ¿sí? Gracia no es solo algo que Dios da, sino algo que Dios hace en el corazón del pecador. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos otorga perdón total y nos da un nuevo corazón. Él nos da una nueva vida y una nueva condición frente a Él. Nos da el poder y nos da el deseo de vivir para Cristo. Muchos, ¿por qué no vienen a la iglesia? Porque no quieren. No les gusta. La iglesia es ese remedio que sabía feo que nos daban cuando niños, ¿sí no? Que la mamá tenía que correr detrás de nosotros por toda la casa para dárnoslo. Hoy en día los remedios ya no son así, ¿no? Hasta saben buenos, uno se los quiere tomar así no está enfermo. Para muchos la iglesia es eso, es un trago amargo. Cualquier cosa sirve para evitar la iglesia. Pero tú no estás entendiendo que tú no estás evitando la iglesia, estás evitando a Cristo mismo. Estás evitando a Dios, porque no hay gracia en tu vida. Necesitas gracia de Dios, porque la gracia no es un tiquete al cielo, la gracia es una nueva naturaleza para poder habitar en la presencia de Dios. Así que, hermanos amados, veamos lo que nos dice el pasaje. Veámoslo. ¿Qué es lo que nos enseña Romanos capítulo 3? Muchas cosas, y yo vuelvo y les digo con humildad, esa va a ser una pequeña exposición, pequeñísima, porque hay demasiado que enseñar de este pasaje, demasiado, como de todos los pasajes de la Escritura. En los primeros capítulos, en los primeros 2 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo hace una tremenda exposición acerca de la maldad humana y de la culpabilidad de los hombres. Y si usted no ha leído Romanos, léalo, porque no hay un libro, bueno, todos los libros de la Biblia son maravillosos, pero este libro es delicioso para leer, porque nos plantea de una manera sistemática lo que es el hombre y lo que es la salvación que Dios le ofrece al hombre. Y en los 2 primeros capítulos, si usted lo lee, no deja títere con cabeza, Pablo. Y él les dice, todos ustedes son pecadores. Los que no conocen la ley de Dios son pecadores por conciencia, porque saben, aunque no tengan la ley escrita,
qué es malo y qué es bueno, y sin embargo han hecho lo malo. Los que tienen la ley de Dios, que en ese caso eran los judíos, los israelitas, que la tenían escrita y que la conocían y la estudiaban, decían: de todas maneras ustedes son pecadores porque no son justificados por tener la ley, sino por obedecerla, y ninguno de ustedes la ha obedecido. Punto. ¿Algo más? Nada que hacer. Todos somos pecadores. Y por eso el versículo 9 comienza diciendo lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Para los que no saben, judíos y gentiles, judíos eran aquellos que pertenecían por raza al pueblo especial de Dios en el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel. Los demás todos somos gentiles. A todo el que sea de otra raza diferente a la judía es un gentil. Así se le conoce bíblicamente hablando. O los judíos los conocen así a todos los que no son judíos de nacimiento. Ahora bien, dice: todos son culpables. ¿Usted entiende eso hoy? Y usted incluso que viene a la iglesia. Yo no estoy hablando de la gente regenerada, porque el regenerado no es un pecador, aunque peca. Pero quiero hablar en general de todos, para que todos nos identifiquemos con esta enseñanza. Aunque vuelvo y les aclaro, el creyente no es un pecador. El regenerado no es un pecador. No debe serlo. O sea, es decir, no lo es. Y si usted es un pecador, no es una persona salvada por Dios. Ahora bien, todos son pecadores. Mire lo que dice el versículo 23. Este siempre lo uso para predicar. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Entonces, ¿cuántos han pecado? ¿Será que usted está incluido en eso? Ahora todos dicen: sí, somos pecadores. Qué vaina, ¿no? No somos perfectos. Pero más que usted tiene que seguir leyendo el versículo, dice: y están destituidos. Destituidos son echados de la gloria de Dios. Echados. Nada tienen que ver con Dios. ¿Usted cree en Dios? Eso no es ningún mérito. Porque para ser salvado usted no tiene que creer en Dios, usted tiene que creer y rendir su vida a Jesucristo, que es diferente. Los musulmanes creen en Dios y van a ir al infierno. Usted tiene que creer en Jesucristo. Él es el que salva. Todas las bendiciones son dadas a través de ¿qué? De Él y en Él. En Jesucristo. Si hay alguien a quien usted debe conocer, es a Jesucristo. Y de aquí arranca, y le voy a dar una descripción maravillosa de lo que la Biblia dice acerca de usted como pecador. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10, léanlo ustedes. Léanlo fuerte, hermanos, sin miedo. Bien, entonces número 1, ¿qué dice la Biblia acerca de los pecadores? Son injustos. Eso quiere decir que aborrecen la justicia divina, las demandas que Dios les ha hecho. Aborrecen. ¿Sí? No hay una sola persona que sea recta, ni una sola, ante los ojos de Dios. Esto se lo he explicado muchas veces a la iglesia. Quiero aclarárselo a las personas que nos visitan. Yo no estoy hablando de la justicia humana. Yo estoy diciendo que usted sea recto frente a su mamita. Su mamita siempre lo va a ver bien a usted, así sea usted sea quien sea. Sus amigos, pues siempre van a considerar que usted es bueno, porque también a veces ellos mismos se miran a sí mismos. Y ellos son re malos, pues si usted es malo, bueno, entonces mejor que ellos. Porque no es tan malo como ellos, pero sigue siendo malo. ¿Usted considera que es correcto? Yo le quiero decir, lea la ley de Dios y se va a dar cuenta que usted ha sido un adúltero, aunque nunca se haya acostado con una mujer que no sea su esposa. Porque usted la ha deseado en su mente, y Jesús dice claramente que eso ya será adúltero delante de los ojos de Dios. Acuérdese, amigo, que Dios no solamente ve los actos, sino que ve los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y eso es lo que juzga. Usted no ha asesinado a nadie, y la Biblia dice que usted no tiene que asesinar a nadie para ser un asesino delante de Dios. Mateo capítulo 5, léalo. 6. Dice, oíste que fue dicho que no matarás, pero yo os digo, si odias a alguien, si hablas mal de esa persona delante de Dios, ya mereces el fuego del infierno. Así que eso condena a todos. Somos pecadores. Vuelvo y le digo, quiero aclarar, los regenerados no son los renacidos, no son los que han rendido su vida a Jesús, los que Dios les ha dado un nuevo nacimiento, no son pecadores. Pero me refiero de esta manera para que todos pues nos podamos identificar con la enseñanza en el día de hoy. Esto tiene que ser pasado para ti si eres cristiano. Pero desafortunadamente creo que para varios acá en esta iglesia es su presente. Lo que son. Son injustos. Versículo 11, ¿qué dice?
Usted me dice, pero pastores, ahí sí se equivocó la Biblia, la traducción está mal. ¿Cómo así si es que hay tanta religión y tanta gente que busca a Dios? No, amigo, ellos no están buscando al Dios de la Biblia, ellos están buscando su propia versión de Dios. Si usted que nunca viene a la iglesia, yo le pregunto que quién es Dios, usted va a decir, ay, Dios, a ver, Dios es lindo, Él es hermoso, Él es bello, ni mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Usted empieza a asociar todo lo que le dijeron acerca de Dios y nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y usted dice, ¿por qué es tan grave, pastor? ¿A usted le gustaría que alguien hablara de usted sin conocerlo? Si imagina que me preguntaran por Fernando, yo no lo conociera, lo conozco, acá. Ya no, ese tipo es mono y azul, alto, mala persona, pero no lo conozco. Si él antes se encontró a esa persona y dice, oye, ¿usted con qué derecho habla de mí si es que usted no sabe ni siquiera quién soy yo? ¿No tendría razón? Segundo, nos daremos cuenta en que no es mono, ojiazul, ni alto, ¿no? Por lo menos más que yo. Y mucha gente cree que tiene el derecho, pecaminoso derecho, de coger y decir de Dios cualquier cosa que se le ocurra. Dios es energía positiva. Dios es el aliento de nuestra existencia. ¿Cómo va a ser tu aliento de tu existencia si tú vives en contra de Él? De todo lo que la palabra. A ti no te interesa abrir una Biblia, a ti no te interesa ir a la iglesia, a ti no te interesa someterse a sus mandatos. Jesús dijo una sola cosa: amarlo a Él no es sentir cosas por Él, amarlo a Él es obedecer sus mandamientos. Léelo, está en la Biblia. Es que yo no te estoy hablando de lo que yo digo o opino. Al salir de acá puede que tú no quieras volver acá a esta iglesia, pero te voy a decir una cosa, no puedes decir que te estamos diciendo mentiras. Versículo, todos son ignorantes de Dios, están completamente ciegos. Versículo 12. Pastor, pero inútiles si el hombre ha ido hasta la luna. ¿No pensaría la gente eso? Inútiles si toda la gente trabaja. Hay una gente profesional, unos ingenieros, unos arquitectos, unos médicos, en todas las profesiones, gente tan destacada. Pero él está diciendo, son inútiles para Dios. Sirven para los propósitos humanos, para sus propios propósitos, pero para Dios no les sirven, a Dios no les sirven para nada. ¿Por qué? Porque no aman las cosas de Dios, porque no buscan las cosas de Dios, porque no les interesan las cosas de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Mire lo que dice el versículo 12 para que vayamos adelantándonos. 12, ¿qué dice? Ah, bueno, ya lo leímos, ¿no? Me adelanté, discúlpeme. 13, sí. 13 y 14 de una vez. La boca de todos los hombres está llena de pecado. Si hay algo que está en su boca se llama pecado. Santiago lo afirma, ¿no? Allá en Santiago, en la epístola de Santiago, él dice que la lengua de los hombres, la lengua es un mal tremendo y que está inflamada por el infierno. Tremenda descripción, ¿no es cierto? Todos nosotros hemos mentido, todos nosotros hemos hablado en contra de nuestro prójimo, todos hemos expresado palabras de amargura. Muchos tontazos todavía dicen groserías, lo cual que no son otra cosa que maldiciones, ¿sí? Son tan recortados mentalmente que no tienen cómo expresar otro tipo de palabras con su boca, ¿sí? Ahí le dice, su lengua está llena de maldad. Es como un veneno las palabras de los hombres. Y está hablando de todos los hombres. Mire lo que dice el versículo 15, por favor, léanlo. Sus pies se apresuran para... Si hay algo para lo cual el hombre ha sido diligente es para llenarse de odios y de enemistades. Matan literalmente, pero también matan con sus palabras y con sus acciones. El ser humano es diligente para hacer el mal y negligente para hacer el bien. Y a la gente que hay algo que es malo y allá corren. De un sábado en la noche a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, a ver cuánta gente hay. Donde se predique la palabra de Dios, de verdad. De un sábado en la noche a la zona rosa. ¿Cuánta gente hay allá? No caben en esos antros. No caben en esos antros.
Dile a la gente que aporte un peso para la obra de Dios. Y no estoy tratando de manipularlo en esas cosas. Y a la gente le duele. Dile a la gente que hay que gastarse 200,000 o 300,000 pesos en un paseo de fin de semana con sus amigotes y antes llevan 400, por si les hace falta. La gente se apresura a hacer el mal, son prontos para hacer el mal. Dile a la gente que madrugue para venir a orar y van a llegar los mismos 4. Dile a la gente que madrugue para salir a pasear y si hay que levantarse a las 4 se levantan a las 3. Suena muy común. Nuestra inclinación es el mal, hermanos. No la de los hijos de Dios, pero de la humanidad en general, sí. Versículo 16, por favor. Algo interesante es que dice que detrás de la vida de un incrédulo queda un rastro de dolor, de maldición y de influencia del pecado. ¿Cuál es la mayor herencia que le dejan los incrédulos a sus hijos? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿El estudio? Bueno, sí, algunos. Pero ¿sabe usted sí que le enseña a sus hijos a hacer? Le voy a decir que usted lo que le enseña a sus hijos a hacer, a pecar. Papito, diga que no estoy. ¿Sí o no? Eso, sí, eso no se la deje. Le enseñamos a nuestros hijos a pecar. Algunos pueden que no le enseñen esas cosas, pero su ejemplo, padre, su ejemplo, que enseña más que cualquier predicación de cualquier pastor, que enseña más que cualquier enseñanza pedagógica de cualquier maestro, le está gritando a sus hijos qué es lo que deben hacer. La herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos, desafortunadamente, es una herencia de pecado. Y por eso la Biblia dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y hay amargura, ¿no? Hay amargura. Hace poco escuché de que murió un periodista de la radio reconocido. Duró como 50 años en la radio. Y al final le hicieron una entrevista y él lloraba. Porque ya un hombre de 80 años, en la emisora donde trabajaba, le cancelaron el contrato. Y él lloraba. Se olvidaron de mí. Dice, este hombre a los 80 años no tendría otras cosas que hacer, en vez de estar pegado a un micrófono. Como buscar a Dios, ya que le aproxima la muerte. Si ven que a pesar de todo lo que él pudo haber disfrutado y la reputación que tuvo y seguramente el dinero que ganó, al final de su vida solo hay amargura. La gente siempre termina con una gran frustración en su vida, porque saben que son pecadores y que al otro lado se van a estrellar con algo que no les va a gustar. Quebranto y desventura. Versículo 17, ¿qué dice? ¿De cuál paz estará hablando? Ahora nos hablan de la paz aquí en Colombia y ojalá se firme, ¿no? Ojalá se firme eso no es la paz, es un acuerdo con la guerrilla, porque aquí van a seguir habiendo ladrones, delincuentes y narcotraficantes, eso siempre van a existir, ¿sí? Se van a cambiar de nombre, pero pues ojalá se firme, ¿no? Eso es un cuentazo que nos están vendiendo bastante elevado, pero es importante, aguanta, sería bueno que pasara. Pero yo quiero decirles algo. ¿De qué paz está hablando la Biblia? Usted puede tener paz con... Hay gente que es bella persona y no tiene enemigos, pero tiene un enemigo más grande que es Dios mismo. Porque tienen paz con todos menos con Dios. A todo el mundo le hacen el bien, pero a Dios sí le hacen el mal. Lo desobedecen, lo ignoran, no les interesa. Van en contra de sus mandatos. Versículo 18, ¿qué dice? Es decir, para todas las personas no hay respeto para con Dios. Toman al Señor como cualquier cosa y viven como si Él no existiera. Esa frase me gusta. La gente sin Cristo vive como si Dios no existiera. Dicen, uy, yo creo en Dios. ¿Y qué importa si viven como si no existiera? Los padres de familia acá, ¿se imagina que sus hijos vivieran en su casa y vivieran como si usted no existiera? ¿Qué harían? Llegarían a la hora que quisieran. Las muchachitas llevarían a sus novios a la casa a cualquier hora. Sería un desastre, no obedecerían nada. Porque usted está ahí,
pero es como si no existiera. Hay padres que son así, son invisibles. Déjeme decirle, Padre, que Dios lo puso a usted para una sola cosa en esencia, para restringir el pecado de sus hijos y la maldad de sus hijos, para enseñarles, para instruirlos y para corregirlos. Para eso Dios lo puso a usted. Llenarle la barriga de comida, eso lo puede hacer hasta el Estado, hasta el Instituto de Bienestar Familiar. Pero la educación, el ejemplo y la vida que puede dar un padre, solo lo puede dar él, porque Dios le ha encomendado esa misión. Entonces, ¿cuál es el panorama? Bíblico. Bíblico. No mío. Yo quisiera pararme aquí y hablarles un tema como, no sé, 10 pasos para sentirnos bien consigo mismos. Me fascinaría tener un mensaje y que ustedes se rieran. Yo soy bueno para echar chistes, ¿sí? Y ustedes dijeran, no, dirá, mírate al espejo y todas las mañanas, soy grande, soy bello, soy hermoso. Y me gustaría que usted, y seguramente todos saldrían contentos e igual de pecadores. Pero hay que tratar estos temas porque tienen que llegar. La palabra dice, ¿se acuerdan que dice de la palabra? Que es una espada, ¿sí? No dice que es un ungüento necesariamente. Dice que es una espada que penetra hasta dónde. ¿Saben cuáles son las espadas de doble filo? Una espada de un solo filo. Hay unas espadas que afilan tanto que cortan una hoja. La botan, yo he visto eso, por lo menos en televisión, ¿no? Una espada de doble filo es doblemente peligrosa. Y dice que entra hasta lo más profundo de sus entrañas. Dice que incluso hasta los huesos los parte. Las coyunturas, lo que une los huesos. La palabra siempre que es predicada, y no se trata de que un pastor te basee, porque de eso no se trata. La palabra que siempre es predicada va a entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos va a revelar nuestra condición, pero por otro lado también nos va a mostrar la gracia de Dios. En Jesucristo nuestro Señor. Y hasta aquí la Biblia nos ha dicho algo que si tú no has reconocido, yo quiero decirte que tú estás perdido. Y que hoy que estás acá, Dios te lo va a demandar. Porque ya has escuchado el mensaje de Dios. Entonces, si usted ha entendido lo que acabo de decirle, seguramente usted se estará preguntando una cosa. ¿Y cómo salgo de esa? Soy pecador, estoy bajo condenación. Dios no tiene nada que ver conmigo. Es cierto, Dios es bueno. Le da algunas bendiciones. Le da vida temporalmente, porque algún día usted va a dejar este mundo. Le otorga ciertos favores, pero eso no quiere decir que Dios esté con usted. O sea, es decir, que Dios lo apruebe a usted. Pero le digo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y usted que es pecador está destituido de la gloria de Dios. Y salga a través de aquí, usted se diga, yo no creo eso. Usted se está creyendo más a usted que a la palabra de Dios. Quiero decirle que usted es un gran pecador y un hombre malvado. Malvado. Porque usted le está diciendo a Dios mentiroso. Yo no creo lo que tú dices, Señor. A mí me parece que es así. Es llamar a Dios mentiroso. Le quiero decir, nadie llama a Dios mentiroso y queda impune. Entonces uno busca la solución. Y uno dice, ¿qué hago? Y entonces viene la religión, llámese católica, evangélica o lo que sea, y te presenta la respuesta. Y te dice, lo que tiene que hacer usted, que es pecador, que ha mostrado la Biblia todo lo que es, lo que usted tiene que hacer es esforzarse para tratar de ser una mejor persona. ¿No es la respuesta que todas las religiones dan? Hasta los que no tienen religión tratan de portarse bien consigo mismos para sentirse bien con ellos, para calmar un poquito su conciencia. Y te dice, esfuérzate, ven a nuestra iglesia, participa de nuestra alabanza, dedica horas interminables a la oración, dedica horas interminables al ayuno, dedica horas interminables a tener sensaciones con Dios. Haz penitencias, confiesa tus pecados al cura, sube a Monserrate de rodillas, pacta con Dios. Y están tan lejos de la verdad como el oriente está del occidente. Si te hablan de gracia, sí, gracia, pero haz esto. Sí, Cristo, pero haz esto. Y aquí es donde quiero que entendamos la dimensión de la gracia divina. Versículos 19 y 20, por favor, léanlo.
Durante 2 meses les hablé de la ley de Dios. Les dije lo que exigía. Porque Dios exige, Dios no aconseja. Dios exige. ¿Sí? Ahora la palabra en Romanos 3 nos está diciendo cuál es la consecuencia de ser nosotros pecadores. Estar destituidos de la gloria de Dios, y fuera de eso ha afectado toda nuestra conducta. Y nos ha puesto en una posición delante de Dios que es una posición de maldita la realidad. Léase Deuteronomio capítulo 24 o 26 creo que es. Y usted va a encontrar todo lo que es las maldiciones que hay por desobedecer la ley de Dios. Y usted ha desobedecido la ley de Dios. Léalo, lo reto. Y usted va a encontrar que dice que usted es maldito delante de Dios por ser un pecador, por haber desobedecido a Dios, que merece desde que se muera de hambre hasta que usted se comprometa con una mujer para casarse y esa se case con otro. Se acueste con otro, realmente dice. Léalo. Está en la palabra de Dios. Es la verdad. ¿Cuál es nuestra solución? ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces Pablo aquí nos plantea algo muy interesante, muy importante, que yo quiero que usted entienda. No es por esforzarnos que vamos a obtener la salvación. No es por esforzarnos que vamos a obtener el perdón de Dios. No es por esforzarnos que podemos llegar a ser hijos de Dios. No. Porque nuestros esfuerzos siempre quedarán cortos. No serán suficientes jamás, por más que tú lo hagas. Hay una gran verdad de todo lo que yo les he enseñado en estos meses. Quiero que entiendan algo. No hay nada que podamos hacer o dejar de hacer, por bueno que parezca, que pueda justificarnos delante de Dios. Nada. Nada. ¿Para qué fue dada la ley de Dios? La ley perfecta de Dios revela lo bajo de nuestra condición. Es un espejo que nos muestra la cara sucia, pero no puede limpiar nuestro rostro. ¿Sí me voy a entender? ¿Para qué Dios dio la ley? Aquí lo dice Pablo, mire lo que dice. Dice, ya que por las obras de la ley, el 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. ¿Para qué sirve la ley de Dios? En esencia, para mostrarle a usted que usted es un pecador, pero tiene que mostrárselo en la magnitud que es verdaderamente. Martín Lutero decía algo muy interesante: la ley de Dios no fue dada para salvar, sino para aterrorizar. Y si usted no está aterrorizado con su pecado, yo quiero decirle que usted está muerto, insensible frente a una realidad que es tan clara y tan real como el hecho de que usted está sentado aquí hoy en este lugar. Si usted no entiende que usted ha ofendido a Dios y que Dios es un Dios absolutamente santo y justo y no puede permitir eso delante de Él, usted no está comprendiendo el Evangelio. La ley no nos limpia. ¿Qué hace la religión? Nos muestra caminos alternativos para tratar de sentirnos bien, de justificarnos delante de Dios. Y aunque usted no esté en una iglesia religiosa, usted en su conciencia y en su mente tiene un fariseo metido en la cabeza. Alguien que le está diciendo constantemente que usted tiene que hacer cosas para que Dios esté mejor con usted, para que Dios lo ame más, para que Dios lo apruebe. Y constantemente usted está buscando en sus propios esfuerzos lo que solamente Jesucristo puede otorgar gratuitamente, por gracia. Miren, si uno va a un espejo, bueno, especialmente los que, yo no tengo mucho que peinarme, ¿no? A veces me gusta cortarme el pelo corto. Bueno, hay una pasadita. Pero digamos, especialmente creo que las mujeres, ¿no? Que tienen el pelo largo. Si usted va en las mañanas y se ve el pelo despelucado, necesita el espejo para verlo, ¿no? Creo que, no creo que haya otra forma de verse un despelucado, ¿no? Sino a través del espejo. Bueno, a menos que tuviera una cámara de video. Bueno, en fin. Pero usted llega ahí y ve el espejo, es la más económica, ¿no? Y usted dice, oiga, estoy despelucada. Bueno, y se va así, ¿qué pasa? Pues salió desmechuzada para la calle. El espejo usted no le puede arreglar el pelo, no le puede arreglar su apariencia. A nosotros nos están diciendo constantemente, y por eso estamos llenos en las iglesias de gente frustrada. Le dicen, es que usted tiene que matar eso. Y entonces nos vamos por caminos equivocados.
Usted tiene que dejar de tener esos malos pensamientos. Y el muchacho lucha con eso, realmente lucha. Pero a veces se le va a la mente. Y él se siente mal, al principio por lo menos. Y entonces le dicen, no, es que usted tiene que hacerlo, entonces tiene que orar más. Y el muchacho ora más. Y logra avanzar un poquito, pero otra vez vuelve y en un momento dado, sin premeditarlo tal vez, vuelve otra vez a caer en lo mismo. Y entonces le dicen, usted tiene que meterse en ayuno de 3 días. Y ayuna 3 días. Yo no estoy en contra ni del ayuno ni de la oración. Nosotros oramos y yo insisto en que un cristiano tiene que orar, porque es que si no ora no está dando fruto de que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? Pero la oración es un acto más de soberanía, de declarar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y de compañerismo con Cristo y de pedirle cosas que necesitamos, obviamente, más que un acto de ganar cosas de parte de Dios. Y entonces la gente lucha y se esfuerza. No, usted lo que tiene que hacer es ir a un retiro. Ese retiro de eso es bendito, ¿sí? 3 días y usted sale como nuevo, lo reencauchan. Y van a los 3 días y salen todos contentos y la gente sale toda emocionada y llegan y a los 8 días otra vez vuelve y lucha con lo mismo. Su propio esfuerzo, su propio sudor. Y entonces llega un momento donde le dicen, no, ya entendimos. El problema no es suyo, el problema es que usted tiene un demonio. ¿No es lo que se enseña? Pregunto yo. El problema no es suyo, es un demonio. Hay que sacárselo. Hay que liberarlo. Y entonces dice, ay, con razón, yo esfuérceme, qué bobo, dicen. Y entonces van y lo exponen a Jonah y hace y deshace y sale y sigue lo mismo. Porque el pecado no está en el demonio, el pecado está en usted, amigo. Y no falta el tonto que en el último recurso llega y dice, no, pues yo vi un programa de televisión y decía que si hacía un pacto Dios me iba a liberar de eso. Y lo hacen. ¿Y todo eso son qué? Sudor, esfuerzo humano. Y no libera. Y no te da paz con Dios. Ahora, pasa lo contrario. Alguien lucha con un pecado y logra vencerlo. No totalmente. Porque yo creo que, digamos, hay cosas como el orgullo que vamos a tener que luchar con ella hasta el día en que, cuando usted esté 3 metros bajo tierra, ya irá libre del orgullo. Si va para el cielo, si va para el infierno, ya va a seguir siendo orgulloso. Pero después de eso, aquí vamos a tener, por eso tenemos que venir a la iglesia, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que tener un pastor, unos pastores. Por eso tenemos que tener una hermandad cristiana, una comunidad que nos esté señalando, nos esté diciendo, hermano, ánimo, pero también te esté diciendo, hermano, estás fallando. Por eso necesitamos para vencer todo eso en nuestra vida. Dios ha puesto esos medios de gracia, ¿se acuerdan que los hemos enseñado? Sin medios de gracia no hay crecimiento. Sin esfuerzo, digamos, yo no quiero hablar de esfuerzo, pero sin obediencia no hay santificación. No es necesaria la obediencia para salvarnos, como lo vamos a ver, porque ya Cristo obedeció por nosotros. Creemos y después eso nos llevará a obedecer a Dios, obviamente, como resultado. Pero es la santificación lo que estamos buscando, en lo que estamos buscando crecer como creyentes. Ahora, alguien se esfuerza un poquito y empieza a llenarse de argumentos. Y a decir, ¿sí ve? Yo merezco ocupar una posición en la iglesia más privilegiada porque es que yo soy un hombre que ora bastante. Yo soy una persona que Dios me ha dado un don para el ayuno. A mí no. Hay gente que es así. A mí Dios me ha dado un don especial porque es que yo soy tan especial. No lo dicen así. Porque los cristianos evangélicos somos muy buenos para cambiar el lenguaje. ¿Sí? Usamos un lenguaje que no vaya a revelar que en nuestro corazón hay orgullo. No, la gloria es para el Señor, pero se están echando la gloria a ellos mismos. Y entonces, y empiezan a llenarse. No, es que mira el Señor, los demonios beben y salen así, ¿ves? Yo he escuchado gente decir eso. Porque se están justificando ellos mismos. Porque se están llenando de argumentos ellos mismos. Y está llegando a ¿qué? A una cosa que se llama orgullo. Y la Biblia dice que la gracia es lo que tiene que matar ¿qué?
el orgullo. Así que porque tú te esfuerces, no vas a conseguir nada delante de Dios. Usted dice, pero pastor, es que yo me he esforzado, yo he sido un buen padre para mis hijos, una buena madre para mis hijos. Yo le digo, pues yo qué te puedo aplaudir por eso si es que eso es lo normal. ¿Cómo puedo aplaudir algo que es lógico que tú hagas? Ahí sí, como dicen, y no le doy excusa a los adolescentes, pero nuestros hijos no pidieron nacer. Nosotros los traemos aquí. Así que a nosotros nos toca responder por ellos. ¿Amén o no? Así que yo no te voy a aplaudir porque seas una buena madre. Y ay, pero hay madres malas. Imagínense cómo está el mundo. Antinatural que haya madres malas. Antinatural. Yo no te voy a felicitar por algo que vas a hacer. Más bien tengo que decir qué desastres que haya ese tipo de cosas. El mundo está muy podrido. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Pero yo me esfuerzo. Vamos a Isaías 64, 5 y 6. Isaías 64, 5 y 6. ¿Lo tienes? Yo quiero que ustedes lo lean y me colaboren con eso, ¿listo? 1, 2, 3. Amén. Yo les voy a leer, esta es una versión más actualizada. Dice, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros, porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Usted se identifica con eso? Espero que si es cristiano no. Pero si usted no es creyente, tiene que reconocer eso. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Pregunta el profeta Isaías. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados. Miren las palabras que usa. Estamos todos infectados por el pecado. Infectados. Y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, o sea, los actos de bondad nuestros, no son más que trapos sucios. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces, número 1, la palabra de Dios nos muestra que estamos perdidos, que nuestro carácter y nuestra persona es completamente contraria a Dios, que somos injustos, ciegos, que no buscamos a Dios, que no amamos a Dios, que realmente, de hecho, odiamos a Dios. Porque ¿quién odia a alguien sino aquel que hace todo lo que al otro le disgusta? Y eso es lo que usted hace, todo lo que le disgusta a Dios. ¿Sí? Y después vemos en el 19 y 20 y nos dice que no está la ley para salvarnos, porque no puede hacerlo, sino que la ley moral de Dios fue dada para mostrarnos qué es pecado. Sabemos qué es pecado porque está escrito en la ley. ¿Por qué es necesaria la ley de Dios que hemos estado enseñando todo este tiempo? Porque usted no sabe que una línea está torcida si no conoce una línea recta. La línea recta, digamos, para trazar una línea recta, ¿usted qué necesita? Una regla. La regla es recta. Si usted lo hace a mano, siempre le va a quedar, por más pulso que tenga, siempre le va a quedar en algo torcida. Y cuando pone la regla, usted va a decir, está torcida, porque hay una regla que me muestra que eso está torcido. ¿Sabe qué es lo que la mayoría de la gente hace de una manera tan absolutamente mala y negligente? Se comparan con los otros seres humanos, que son igual de torcidos que ellos. Mire, hoy le predico a cualquiera, tal vez usted le diga, usted necesita a Cristo, usted es un pecador, y va a decir, oiga, yo no he violado a nadie. Resulta que usted tiene que violar a alguien para ser pecador, si la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y con haber dicho una mentira, usted ya es un mentiroso. ¿Necesita usted matar a alguien? Yo no he matado a nadie. ¿Y necesita usted matar a alguien para ser un pecador? Le pregunto, amigo mío, para ir a la cárcel en Colombia, ¿usted tiene que violar todo el código penal o solamente
haber violado una sola de las leyes de este país. Con una sola usted lleva a la cárcel, no tiene que haber violado los demás leyes, los demás códigos. Es exactamente igual con la ley de Dios. Así que nos muestra que no hay manera en que nosotros podamos justificarnos delante de Dios. Yo creo que eso cabe mucho, no solamente para las personas que son inconversas, que no tienen a Cristo, sino también esto le cabe mucho a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que realmente su vida no está dando frutos de ello. Muchos, su justificación no es Cristo, sino el venir a la iglesia. Para muchos su justificación no es Cristo, sino el tratar de venir a una vida moralista, medianamente aceptable para la sociedad. Como que estés en el punto ahí, en la línea exacta donde nadie te pueda decir nada. Pero realmente tú no estás confiando en Jesucristo. Estás perdido. Así vengas a la iglesia. Así te consideres parte de la iglesia de Cristo. Y aquí viene la parte final. Versículos 21 al 28. Léanlo nuevamente ustedes, por favor. 1, 2, 3. Ay, hermanos, esto es lo más glorioso que pueda existir. Hemos golpeado duro durante estos meses nuestra propia vida. La palabra de Dios nos ha mostrado lo malos que somos. Pero aquí hay la más grande verdad que pueda existir. Y me fascina cómo comienza. Dice, pero ahora, aparte de la ley. Está diciendo, la ley es correcta, la ley es lo que Dios exige, pero definitivamente tú no vas a ser salvado por obedecer esa ley, ya que tú no lo puedes hacer. Está diciendo, deja de lado la ley de Dios, porque no vas a poder ser justificado por ella, no vas a ser perdonado por Dios por obedecerla a ella. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado ¿en quién? En la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Tú que hoy reconoces que eres un pecador vil. Tú que hoy reconoces, no te estás justificando, no estás diciendo, yo no creo lo que ese tipo pastor gordo ahí está diciendo. Está diciendo, este hombre está diciendo la verdad porque es la palabra de Dios. No me importa que me dé la razón a mí, dásela la palabra de Dios. Está describiendo tu vida. Y yo te ruego con todo mi corazón que no esperes a que sea demasiado tarde para que lo puedas comprobar, que realmente estás perdido y sin Dios. Y hoy está diciendo, sin importar si has obedecido o desobedecido, de hecho todos han desobedecido, todos son pecadores, todos están condenados, dice la palabra de Dios. Ahora Dios te exige una sola cosa te pide Él, te exige Él, y es que tú pongas tu fe solamente en Jesucristo para ser salvado. Esa es la gracia de Dios. Él está diciendo, ya deja de argumentar qué tú haces o dejas de hacer. Deja de escudarte en que eres o no eres. Desecha todo eso. Reconoce tu pecado. Yo solamente te estoy pidiendo una cosa. Confía en aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Confía solo en Él y nada más en Él.
Y esto cabe para los que están acá, porque los que tenemos que predicarnos el evangelio constantemente somos a los evangélicos, a los cristianos, a los renacidos. Los renacidos tienen que predicarse el evangelio. Y recordar que no es por sus obras, no es porque fallan, porque todos pecamos. Todos los que estamos aquí, empezando por mí mismo, pecamos terriblemente contra Dios. Yo no engaño a mi esposa, no robo a nadie, no hago el mal, y sin embargo soy un pecador. He obrado en pecado. Mi justicia, mi paz no está en mí mismo. Está en aquel que me salvó. Tú puedes entender eso y le pido al Espíritu Santo que te haga entender algo que es difícil para mí explicarlo. Porque es tan maravilloso el hecho de que lo que tú merecías, ¿sabes qué merecías tú? Dice la Biblia, por haber violado la ley de Dios y ser todo eso que Romanos capítulo 3 describe. Merecía la más cruenta de las torturas eternamente, efectuadas no por el diablo, sino por Dios mismo. Miren, cuando un delincuente infringe la ley, no son los mismos delincuentes los que lo castigan, ¿sí o no? Sino ¿quién es el que castiga al delincuente y lo manda a la cárcel? ¿Quién? El Estado, contra quien ha violado la ley de Dios. No es el diablo quien tortura a la gente en el infierno, es Dios quien está aplicando su justicia severamente sobre los pecadores en el infierno. Y dice, eso es lo que mereces. Pero escucha, aparte de esa ley, aparte de que tú puedas hacer las cosas bien, aún deja a un lado todo lo que tú consideres que puede ser bueno o que puede hacer para Dios. Déjalo de lado. Y ahora solamente mira al Salvador. Mira a Jesucristo. Mira aquel que se hizo hombre. Dios hecho hombre. Míralo. Y reconoce solo en Él aquel que puede rescatarte de esa condición tan malvada y tan maldita en la que te encuentras. Reconoce en Cristo, en su cruz, en su sangre preciosa. La sangre de Dios, de Cristo, no es un fetiche como lo usan en muchas iglesias. Sangre de aquí, sangre para allá. No, la cruz, la sangre de Cristo representa su obra, su muerte. Hasta la última gota de sangre fue derramada en la cruz por causa de tus maldades, por causa de tu pecado. Tú mereces ser maldecido por Dios. Pero hay alguien que ya fue maldito en la cruz, tomando tu lugar, tomando el lugar de los que creerían en Él. Tomando el lugar de los que creerían en Él. No de todos los hombres, de los que creerían en Él. Y uno de esos puede ser tú hoy. Porque la invitación está abierta. Hermanos amados, ¿confiamos solo en Jesucristo? Hay algunos que se desaniman en la vida cristiana. Yo no estoy hablando de aquellos que vienen a la iglesia para ser hipócritas y vivir una doble vida. No estoy hablando de eso. Esos no tienen a Cristo seguramente. Pero estoy hablando de aquellos que son cristianos sinceros, pero están llenos de debilidades y han pecado y han caído y están luchando con algo en sus vidas y al último se desalientan. Yo les quiero decir, no tienen derecho a desalentarse, porque si tú has confiado en Jesucristo, no hay excusa. Ya que el valor de la sangre de Jesús, el valor de su sacrificio, no solamente fue para el momento en que tú reconociste que Él es el Salvador, sino para todo el resto de tu vida. No importa cuánto hayas pecado, la sangre de Cristo es suficiente para salvar al más vil de los pecadores. ¿Se acuerdan que Romanos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Eso no es una excusa para aquellos tontos que quieren seguir pecando siendo cristianos. Lo que está diciendo es que no importa cuán grave haya sido tu pecado, Dios todavía tiene más gracia. Si tú fuiste el hombre que asesinó 200 niños, la gracia de Dios es mayor para salvarte. Si tú confías en Jesucristo, aparte de tratar de justificarte por tus buenas acciones, o por tu vida religiosa, o por tu buen comportamiento. La exigencia de Dios hoy no es que guardemos la ley. La exigencia de Dios hoy es que nos rindamos por la fe a la persona de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Dios, siendo santo y justo, tiene que mandar de nosotros toda nuestra maldad y nuestro pecado. Y la justicia de Dios exige que seamos castigados por haber violado las santas leyes de Él. Y sin embargo, Dios mismo, al ver nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, completamente incapaces, completamente imposible para nosotros poder obtener el más mínimo favor de Dios, decide hacerse hombre en la persona de Jesucristo, su Hijo. Cuando decimos que es Hijo de Dios, no queremos decir que fue
una creación divina. No, Jesús es Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad es Dios. Y Él se encarnó, Él se hizo como uno de nosotros. Es lo que la gente habitualmente celebra en Navidad, aunque hoy ya se les ha olvidado eso. Pero la Navidad es la celebración de que Dios se haya hecho hombre. Y vino a este mundo. No para enseñarnos buenas cosillas y a superarnos a nosotros mismos. Eso no es así. Él dio enseñanzas para los que Él iba a salvar. Para sus escogidos. Él vino a morir por tus maldades. Por las maldades de todos aquellos que confían en Él. Vino a tomar el lugar en la cruz por los pecadores. Vino a recibir el castigo que ellos merecían en su lugar. Delante del Padre, delante de Dios el Padre. Y la Biblia dice que todos aquellos que crean en Él y creer en Cristo, ¿qué es? Ya claro, tener fe en Cristo no es creer que Jesús existió y que fue una buena persona y que tú confías en Él para que te saque adelante en la vida. Eso no es creer en Jesús. Eso no te va a salvar. ¿Sabes qué es creer en Cristo? Es reconocer que tú eres un vil pecador y que Él es absolutamente tu Salvador y es el único que te puede salvar. Y cuando entiendes esa verdad suceden dos cosas en tu vida. La primera, te arrepientes de haber sido un pecador. Ya no quieres seguir viviendo de la misma manera. Y número dos, te rindes a aquel que te ha salvado y Él se convierte en tu Señor. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Que es tu amo, que es tu dueño y que tú ahora vas a vivir para obedecerlo a Él. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres ser salvado? La pregunta no es si quieres salvación. Todo el mundo quiere ir al cielo para no sufrir, pero no porque amen a Dios. La pregunta hoy a todos acá es: ¿ustedes quieren a Jesucristo para dejar de ser pecadores? ¿Para dejar de vivir desobedeciendo a Dios y ofendiéndolo a Él? ¿Ustedes quieren que Jesús los cambie, los transforme, haga de ustedes unas nuevas criaturas, les perdone todos sus pecados y les dé vida eterna? ¿Ustedes quieren vivir una vida de honra para Cristo y ya dejar de vivir para sí mismos? Eso es lo que quiere. Yo te digo, bienvenido. Cristo tiene los brazos abiertos. Él dice, vengan a mí todos los que quieran, todos los que estén trabajados y cargados de ser pecadores. La gracia es eso. La gracia no es otra cosa que Jesucristo mismo. Porque no había la más mínima pizca de gracia para nosotros si Jesús no se hubiera hecho hombre. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Es lo que necesitamos entender. Ya Dios hoy no te está exigiendo que guarde la ley. Ya les he aclarado muchas veces que yo no estoy diciendo que usted puede vivir de cualquier manera, no. Estoy diciendo que tú tienes que olvidarte de la ley para ir al Salvador. Tienes que reconocer que la ley te condena, pero que Cristo te puede salvar. Pero por otro lado, también tienes que entender que después de que Dios te salva, tú deseas vivir esa ley, porque amas a tu Salvador. Hermanos amados, esa exposición es muy superficial, yo diría. He querido más que todo volver nuevamente a exponerles el Evangelio. Hay mucho que extraer de acá y habrá que hacerlo en su momento. Pero en esencia tienes que entender lo que nos está diciendo el pasaje de Romanos 3, y es que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos completamente ciegos y abandonados de Dios, alejados de Él, odiando a Dios mismo. Y sin embargo, aparte de nuestros esfuerzos, los cuales no nos sirven para nada, Dios ha manifestado su justicia. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, su Hijo. Versículo 24, ¿qué dice? La salvación es gratuita, no hay que hacer nada, solamente recibirla. ¿Y cómo se recibe la salvación? Por la fe en Jesucristo, Dios hecho hombre y nuestro Salvador. Dios concede salvación a quien cree en Cristo. Y Dios mismo da la fe para creer en Jesús. Versículo 25, ¿qué dice? La fe es confiar exclusivamente en Jesucristo para salvación. Es rendirse por revelación a esta verdad y a su señorío. La fe no es una obra meritoria. No proviene de nosotros, sino que es un don de Dios que Él mismo nos da para poder recibir la gracia que nos es otorgada en Jesucristo. La fe es ese brazo que toma lo que Dios nos ha entregado.
Y lo que nos ha entregado es la gracia a través de su Hijo Jesucristo. Pero como dice acá, no es algo meritorio. No es algo que venga de nosotros, es un don de Dios. Es algo que Dios da para que usted pueda recibir esa salvación gratuitamente. Gratis, eso significa gracia. Dios no le está exigiendo ni dinero ni sacrificios. Dios no le está diciendo que usted tenga que portarse bien para ser salvado. Dios le está diciendo hoy a usted aquí que aparte de todo eso, usted confía en Jesucristo y Él lo puede salvar. Y más bien Él sí podrá cambiar su corazón y cambiar su vida. La pregunta es, ¿tenemos fe? Si usted la tiene, si usted puede confiar hoy en Jesucristo, si usted puede reconocer su condición y acercarse a Él a través de la fe, de la obra que Él ha hecho para salvarlo, la Biblia dice que Dios lo puede salvar y lo va a salvar. Va a ser de usted una nueva persona, una nueva criatura, dice la Biblia. Y si usted tiene esa fe, es un don de Dios. Y tiene que valorarlo. Yo no me quiero extender. Vamos a dejar acá. Pero quiero recordarles, la gracia se llama Jesucristo. Tiene nombre propio. Es Él. El favor de Dios hacia los pecadores viene exclusivamente a través de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y sin Jesucristo no hay gracia. Ahora, la pregunta es, para ahorita que oremos, ¿tú quieres a Jesucristo? Él te está diciendo, ven a mí, yo no te voy a echar fuera. Ven a mí. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos. Padre Santo y Dios bueno, te doy muchas gracias por poderme permitir hoy explicar de la manera, Señor, sencilla